David Copperfield, Charles Dickens. Estaba muy próximo el instante en que el buque donde habían tomado pasaje los emigrantes debía hacerse a la vela. Mi vieja niñera, la Peggotty, vino a Londres. Yo me pasaba la mayor parte de las horas del día al lado de los hermanos Peggotty y de la familia Micawber, pero no había vuelto a ver a Emilia. Una tarde hablamos de Cam. La buena Peggotty nos contó que la había despedido con muestras de cariño, valeroso y sereno como siempre. Era Cam su idea fija, no sabía hablarnos más que de él y nosotros escuchábamos sus relatos con tanto interés como ella lo hacía. Mi tía y yo habíamos dejado nuestras casas de Highgate, yo porque estaba en vísperas de viajar y aquella para volver a su antigua casa. Provisionalmente alquilamos una casita en Covent Garden. Al dirigirme a esta, después de la tertulia ordinaria, pensando en las palabras que cambiamos Camp y yo cuando le vi en Yarmouth, parecióme que acaso conviniera modificar el proyecto que había formado de entregar una carta para Emilia cuando me despidiese de su tío a borde del buque. Pensé que quizás sería más acertado escribir la carta, desde luego, porque si Emilia, en vista de mi carta, deseaba enviar 4 líneas de despedida al que tanto la amaba, bueno sería facilitarle la ocasión. Y tal como lo pensé, así lo hice. Antes de acostarme escribí a Emilia diciéndole que había visto a Cam y que éste me había recomendado que la hiciera saber lo que ya sabe el lector. Repetí fielmente las palabras del desdichado sin añadir ni quitar nada. ¿Para qué? Ni yo ni nadie habría sabido decir nada tan conmovedor como las sentidas y sencillas palabras pronunciadas por el interesado. Escribí 2 líneas a Peggotty rogándole que pusiera la carta en manos de Emilia. Di orden de que el pliego fuese llevado a su destino a la mañana siguiente y me acosté. Estaba yo por entonces más débil de lo que yo mismo creía y no pude conciliar el sueño hasta bien entrada la mañana siguiente. Ya muy tarde me despertó la presencia de mi tía que, silenciosa, estaba junto a la cabecera de mi cama. David, hijo mío, me dijo cuando abrí los ojos, está abajo Peggotty. ¿Quieres que le mande subir? Contesté que sí. Momentos después entraba Peggotty en mi alcoba. He entregado su carta a Emilia, señorito David, me dijo, y aquí traigo su respuesta. Suplica usted que la lea y que, si no tiene inconveniente, tenga la bondad de darla a quien está destinada. ¿La ha leído usted? Interrogué. Movió afirmativamente la cabeza. Abrí la carta y leí lo que sigue. He leído tu carta. Oh, ¿dónde encontraría yo palabras que expresen toda la gratitud que me inspiran tanta bondad y tanto interés? He colocado tu carta sobre mi corazón para no separarla de él hasta el día de mi muerte. Espinas son muy agudas, pero que me hacen mucho bien. He rogado al Altísimo, oh, cuánto y con qué fervor le he rogado. Cuando me represento cómo eres tú y cómo es mi tío, comprendo cómo debe ser Dios y me siento con valor para dirigirme a él. Adiós para siempre, amigo mío. Adiós para siempre en este mundo. En el otro, si consigo ser perdonada, quizás vuelva a ser niña y pueda entonces venir a buscarte. Gracias y que Dios te bendiga. Adiós, adiós para siempre. Las palabras y las señales de las lágrimas vertidas por la infeliz que las escribió eran lo que contenía la carta. ¿Puedo decirle, señorito David, que tendrá usted la bondad de cumplir su encargo? Sin duda, pero estoy pensando... ¿Pensando qué, señorito? Estoy decidido. Volveré a Yarmouth puesto que me sobra tiempo para ir y regresar antes de que el buque zarpe. Le estoy viendo constantemente triste, abatido, solitario. Si le entrego la carta de Emilia y usted, en el momento de hacerse a la vela del buque, dice a aquella que queda cumplido su encargo, proporcionaremos un consuelo a los dos. El viaje no ha de ocasionarme la menor molestia. Al contrario, tengo la necesidad de movimiento y una excursión breve me sentará bien. Marcharé esta tarde. Peggotty trató de disuadirme, pero pude notar que era de mi opinión. A petición mía se encargó de tomarme asiento en la diligencia y aquella misma tarde volví a ver el camino que tantas veces recorriera en otros tiempos.
¿No le parece a usted que aquellas nubes no prometen nada bueno?, pregunté al mayoral en el primer relevo. Presagian tempestad, contestó el mayoral. De temer es que ocurran desgracias en el mar. Ofrecía el cielo una confusión de nubes sombrías y veloces separadas por bandas blanquecinas. Las nubes, que afectaban el color del humo procedente de maderas mojadas en combustión, se amontonaban en masas gigantescas, entre las cuales parecía que corría la luna, pálida y triste, desorientada, con rumbo incierto, como si en su espanto al ver trastornadas las leyes de la naturaleza. El viento, que había soplado todo el día con violencia, se hacía más impetuoso y el cielo se cubría con pavorosa rapidez. A medida que la noche avanzaba y que las nubes se hacían más densas y veloces, cubriendo apretadas y negras toda la amplitud del cielo, el viento redoblaba su furor. Los caballos apenas si podían dar un paso. Varias veces interrumpió la marcha el mayoral, seriamente alarmado y temiendo por la seguridad de los viajeros. Sucedíanse las ráfagas con formidable ímpetu. Una llovizna fina nos azotaba los rostros y era tan crítica nuestra situación que habíamos de descansar cuando la suerte nos deparaba un muro que nos abrigase a fin de recobrar fuerzas con que poder resistir el vendaval. La furia del viento aumentó más al amanecer. En Yarmouth había presenciado yo galernas espantosas, pero ninguna que se pareciera a aquella. Nuestro viaje fue muy lento y llegamos tarde a Ipswich. En la plaza del mercado encontramos una multitud de personas que habían abandonado sus casas a medianoche, llenas de espanto producido por el derrumbamiento de las chimeneas. Mientras se hacía el relevo de caballos, nos refirieron que el huracán había arrancado de la torre de la iglesia enormes tablones de la cubierta, que fueron a caer a una calle próxima, dejándola completamente obstruida. Otros contaban que algunos labriegos procedentes de las aldeas próximas habían visto árboles corpulentos arrancados de cuajo. La tempestad, mientras tanto, lejos de ceder, aumentaba en violencia. Continuamos penosamente nuestro viaje, aproximándonos al mar que nos enviaba aquel viento formidable. No veíamos todavía el océano y ya sus olas terroríficas enviaban a nuestros rostros espesa lluvia de partículas de salada espuma. El agua, que caía a torrentes, cubría las extensas llanuras que rodean a Yarmouth. Por todas partes se veían bramadores torrentes. Cuando dimos vista al mar, pudimos apreciar que las olas se alzaban sobre el rugiente abismo, semejantes a edificios monstruosos que se elevaban sobre la llanura hasta besar las nubes. Llegamos por fin a la ciudad y no encontramos más que caras estupefactas, gentes que no comprendían que la diligencia se hubiese atrevido a desafiar los horrores de aquella noche. Dejé la diligencia al llegar a la vieja posada e inmediatamente me dirigí a la playa, caminando sobre montones de arena y de plantas marinas inundadas de espuma. Volaban las tejas amenazando nuestras cabezas, y a la vuelta de las esquinas tenía necesidad de agarrarme a cualquier transeúnte con quien topaba para no ser derribado por el viento. En la playa encontré no solo a los marineros, sino a la mitad de la población. Entre los grupos había mujeres que lloraban y no sin motivo. Sus maridos habían salido a la mar y era de temer que las barcas que tripulaban hubiesen zozobrado. Viejos marineros movían la cabeza y se hablaban al oído después de mirar alternativamente al mar y al cielo. No faltaban allí propietarios de embarcaciones cuyos rostros eran espejos de temor y de ansiedad, como tampoco mozalbetes que procuraban leer en las curtidas fisonomías de los lobos la opinión de éstos. Cuando pude contemplar el mar, a pesar del vendaval que me cegaba, de las piedras y arenas que me herían, quedé maravillado, anonadado. Veía montañas de agua que avanzaban veloces como si quisieran tragarse a la ciudad entera y reventaban con pavoroso estruendo en la playa. Las olas, al retirarse mugiendo sordamente, dejaban en la arena profundas cavernas. Si una cresta blanca se rompía con estrépito antes de llegar a la playa,
Cada una de las partes de aquella masa aterradora corría frenética, animada por idéntica furia, a formar otro monstruo dispuesto a lanzarse a un nuevo asalto. Los montes se trocaban súbitamente en valles y los abismos en montes que escalaban el cielo. Las hirvientes aguas rebotaban sobre la playa parecidas a una masa tumultuosa que cambiara sin cesar de lugar y de forma. Huían las nubes espesas y rápidas. Yo creía presenciar el desgarramiento supremo, el aniquilamiento de la naturaleza entera. No había visto a Cam. Entre los marineros congregados en la playa me dirigí hacia su choza. La encontré cerrada y llamé, pero en vano. Por senderos y atajos me trasladé al taller donde trabajaba, y allí me dijeron que había ido a Lowestoft con objeto de reparar unas averías urgentes, pero que llegaría a la mañana siguiente. Volví a la posada, me acosté y como me fuera imposible conciliar el sueño, me lavé y vestí. Eran las 5 de la tarde. Bajé al comedor y tomé asiento junto a la lumbre. Pasados breves minutos entró un mozo quien, pretextando poner en orden los efectos, no deseaba sino darme conversación. Me dijo que habían naufragado a pocas millas de distancia 2 barcos carboneros, perdiéndose toda su tripulación, y que habían sido avistados algunos buques maniobrando para alejarse de las costas en cuyas proximidades corrían peligros terribles. Tenga Dios piedad de ellos y de todos los pobres marineros, si la noche que se avecina es como la pasada, exclamó. Yo estaba muy abatido. La soledad y sobre todo la ausencia de Cam me producían un malestar indescriptible. Tan confuso lo veía todo, tan enmarañadas se habían puesto mis ideas que no tenía noción del tiempo ni de las distancias. Creo que no me habría producido la menor extrañeza encontrar en las calles de Yarmouth a cualquier conocido de quien me contase que se hallaba en Londres. Dada mi disposición de ánimo, nada tiene de particular que mi mente, sin yo quererlo, asociara las tristes nuevas que el mozo me había comunicado acerca de la situación apurada de los barcos con la ansiedad que sentía con respecto a Cam. No sé por qué me asaltó la idea que pronto adquirió proporciones de certeza absoluta de que Cam intentaría regresar de Lowestoft por mar y perecería irremisiblemente. Con tal fuerza arraigó en mí la creencia expresada que decidí volver al taller antes de comer y preguntar al maestro si creía probable que Cam intentase regresar por mar. Si me contestaba afirmativamente, emprendería en el acto el viaje para obligarle a desistir de su propósito y traérmele en mi compañía. Encargué mi comida y me dirigí al taller. El maestro, a quien encontré en el momento de cerrar la puerta, rompió a reír al escuchar mi pregunta y me contestó que podía estar tranquilo porque el loco más insensato era incapaz de embarcar con semejante tiempo, y mucho menos podía cometer tan desatinado disparate Cam, que desde que vino al mundo era del oficio. Volví a la posada, me senté a la mesa, pero no pude probar bocado. Quise reanimarme bebiendo un vaso de vino y mi garganta se negó a darle paso. Quedé amodorrado junto a la lumbre, pero sin perder la noción de lo que sucedía en torno mío. Cuando desperté, o más bien, cuando salí del sopor, todo mi cuerpo temblaba agitado por un temor inexplicable. Di unos pasos por el comedor, me puse a leer un periódico de fecha atrasada, escuché los bramidos del viento y el fragoroso rodar de las olas y, por fin, el tic-tac acompasado y monótono del reloj de pared me puso de tal modo tan nervioso que resolví acostarme. Estaba rendido, soñoliento, pero, cosa extraña, apenas entré en el lecho, se disipó como por encanto mi somnolencia y quedé perfectamente despierto y dueño de mis sentidos. Durante algunas horas permanecí inmóvil, escuchando el fragor del viento y de las olas, ora creyendo oír alaridos lejanos, ora imaginando que retumban cañones, ora pareciéndome que se desplomaban las casas de la ciudad. Salté del lecho varias veces y me acerqué a la ventana, pero no vi más que el débil resplandor de mi bujía y mi propio rostro,
pálido y desencajado reflejados en los empañados cristales. Creció hasta grado tal mi excitación que volví a vestirme y bajé a la planta baja. En la espaciosa cocina, de cuyo techo pendían largas ristras de cebollas y piezas de tocino, encontré a los que velaban agrupados en torno de una mesa que habían colocado cerca de la puerta. Una criada muy linda, que se tapaba los oídos con el delantal sin quitar los ojos de la puerta, lanzó al verme una serie de chillidos de espanto, tomándome por un alma en pena, pero las demás personas, más valerosas que aquella, se alegraron de que hubiese bajado a hacerles compañía. Uno de los mozos me preguntó si creía que las almas de los pobres tripulantes de los barcos que habían naufragado habrían sido destruidas por la tempestad al abandonar los cuerpos. 2 horas próximamente permanecí allí, si mal no recuerdo. Una vez se me ocurrió abrir la puerta y mirar a la calle solitaria. Bastó un momento para que la arena y las plantas marinas que arrastraban la turbonada llenasen el umbral. Tuve que llamar para que me ayudasen a cerrar la puerta y para atrancarla bien contra el viento impetuoso. Volví a subir a mi habitación y me encontré tan extenuado que me acosté. Pronto caí en un sueño profundo y me creí transportado juntamente con 2 amigos, cuyo nombre ignoro, a una ciudad que sufría un bombardeo espantoso. El tronar de los cañones era tan fuerte y continuo que concluyó por despertarme. Serían las 9 de la mañana, no tronaban los cañones, pero sí la tempestad. Alguien llamaba a la puerta de mi cuarto. ¿Qué hay?, grité. Un naufragio, aquí, muy cerca. Salté del lecho y pregunté detalles. Es un buque cargado de frutas y de vino y procedente de España o de Portugal. Si quiere usted verlo, dese prisa, porque dicen que tardará breves momentos en hacerse pedazos contra la costa. Me vestí con rapidez y salí a la calle. Las gentes corrían en dirección a la playa. Hice lo propio y no tardé en adelantarme a muchos. Me encontré frente a un mar furioso. El viento había calmado algún tanto, pero el mar ofrecía un aspecto infinitamente más terrorífico que la víspera. Causaba espanto ver la altura a que se elevaban las olas inmensas, trepando unas sobre otras para embestir contra la playa y allí romperse con estruendo. En el primer momento, los bramidos del huracán y de las olas, los gritos de la multitud, la confusión reinante y los esfuerzos que necesitaba hacer para resistir los embates de la tormenta me impidieron ver al buque en peligro. Mis ojos no divisaban más que crestas de olas embravecidas. Un marinero que estaba a mi lado me indicó, extendiendo su desnudo brazo, en el cual llevaba tatuada una flecha con la punta dirigida hacia la mano, el lado izquierdo de la playa. Dios mío, entonces vi al desgraciado buque que estaba muy cerca de nosotros. Uno de los palos, tronchado a 6 u 8 pies del puente, aparecía suspendido entre una madeja de velas y de cordajes, fuera del barco y en el sentido de su costado. Entre los desventurados náufragos llamó mi atención uno, de largos y rizados cabellos, que se distinguía por la actividad infatigable con que manejaba el hacha. De pronto resonó en la playa un grito inmenso, sobrenatural, que dominó el ruido del viento y del mar. Las olas habían barrido el puente y arrastrado al abismo hombres, palos y cordajes, juguetes bien débiles para su furor. Todavía continuaba en pie el palo segundo, envuelto en jirones de velas y de cuerdas que el viento zarandeaba con furia. El buque había tocado ya los bajos, según dijo a mi oído el marinero a quien antes me referí. Parece que se levantó y tocó de nuevo. La misma voz me dijo que se había partido en 2. No me admiró, pues el choque sufrido por el mísero buque fue demasiado violento para que lo hecho por la mano de los hombres pudiese resistirlo. Otro grito de angustia, resonó en la playa. 4 hombres salían del abismo con el buque náufrago, agarrados al palo que permanecía en pie, y entre ellos figuraba el individuo de rizados cabellos cuya energía tanto había admirado. Había a bordo una campana, y como el buque saltaba y se agitaba como un ser viviente atacado de locura,
Tan pronto enseñando el puente devastado como volviendo hacia la playa la quilla para después hundirla de nuevo en el mar, sonaba incesantemente aquella y sus lúgubres sonidos que el viento nos traía parecían el toque de agonía por los infortunados náufragos. Por segunda vez se abismó el buque en las aguas y por segunda vez tornó a reaparecer, pero con 2 hombres de menos. La angustia de los que presenciábamos tan desgarradora escena iba en aumento. Gemían y juntaban las manos los hombres. Las mujeres gritaban y volvían el rostro. Grupos de gentes alocadas corrían de una parte a otra pidiendo socorro, como si socorrer a los que perecían fuese posible. Yo mismo me acerqué a un grupo de marineros que conocía y les supliqué que no dejasen morir a los infelices ante nuestros ojos. Me contestaron con gran agitación que 1 hora antes habían intentado echar al mar la canoa de salvamento, pero sin éxito alguno, y que como nadie se atrevería a arrojarse a nado asido a un cabo cuyo extremo quedase en la playa, no se podía intentar absolutamente nada. De pronto observé que la multitud se replegaba como para dar paso a alguien. Era Cam, que llegaba a todo correr. Le salí al encuentro, creo que con el propósito de suplicarle que socorriese a los desgraciados, pero al fijarme en la expresión de su rostro, al encontrar en sus ojos aquella mirada que solo una vez había sorprendido el día de la fuga de Emilia, surgió en mi mente la idea del inmenso peligro que habría de correr y me abracé a él, gritando a los que le rodeaban que se opusieran a su designio, que era preciso impedir su muerte, que no le permitieran abandonar la playa. Resonó otro grito. La vela cruel, zarandeada por el huracán, había alcanzado a uno de los 2 hombres aferrados al mástil, derribándole al mar, y amenazaba hacer otro tanto con el individuo de los cabellos rizados, único que quedaba a bordo. Ante tan pavoroso espectáculo y vista la decisión inquebrantable del bravo marinero que tanto imperio ejercía sobre los que le rodeaban, comprendí la inutilidad de mis representaciones, que tanto habría valido implorar a las olas para que se calmasen. Señorito David, me dijo dándome un fuerte apretón de manos, si mi hora ha llegado, sea bienvenida, y si no ha sonado todavía, luego nos veremos. Que el Dios del cielo le bendiga y os bendiga también a vosotros, camaradas. Preparadlo todo, que allá voy. Me rechazó con dulzura y me rogó que me apartase, diciendo que, puesto que estaba decidido a intentarlo todo, con o sin auxilio de tercero, mi oposición comprometería las medidas de seguridad que necesitaba adoptar, estorbando a los encargados de ejecutarlas. Ignoro lo que respondí y no recuerdo lo que él replicó, pues mi confusión de ideas era enorme. Sé únicamente que hubo carreras, que preparaban las cuerdas de un cabrestante, que se colocaron varios grupos entre Cam y mi persona y que, momentos después, el infortunado novio de Emilia entraba en el agua, llevando un cabo en una mano o sujeto a la muñeca y otro atado a su cintura. No hacía falta ser del oficio para comprender que el buque, partido por la mitad, desaparecería en breve, y que la vida del hombre solitario que continuaba aferrado al mástil pendía de un cabello. Cubría su cabeza un gorro rojo, más fino que el que suelen usar los marineros, y mientras crujían las destrozadas tablas que le separaban de la eternidad y la campana de a bordo tocaba a muerto por él, aquel hombre tuvo valor para saludarnos agitando su gorro. Me fijé en aquel momento en sus facciones y a pesar de la perturbación de mi espíritu, me pareció reconocer las líneas y el gesto de un amigo antiguo que en otro tiempo me fue muy querido. Cam había aprovechado la retirada de una ola enorme para lanzarse en medio de las aguas. Su lucha tremenda, comenzó desde el primer instante. No fue larga. Una ola le arrastró en su cima. Le precipitó al fondo del abismo envuelto entre montañas de espuma y le devolvió a la playa, pero herido. Desde el lugar donde yo estaba pude ver su cara manchada de sangre. Él, empero, no parecía notarlo. Según me hizo suponer un movimiento de su brazo, dio algunas órdenes para que le dejasen en libertad,
y se lanzó de nuevo a la mar. Avanzó hacia el buque náufrago luchando con las olas, que tan pronto le arrastraban hacia aquel como le llevaban junto a la orilla. La distancia era poca, pero el viento y el oleaje hacían la lucha mortal. Por fin se acercó al barco. Un esfuerzo último le permitiría aferrarse a su costado. Pero en aquel instante avanzó una ola gigantesca y el buque desapareció de nuestra vista. Cuando la ola se retiró, sobre el mar no quedaban más que tablas rotas, míseros despojos. En la playa, a mis pies, vi a Cam insensible, inmóvil, muerto. La ola le había devuelto a la arena después de arrebatarle la vida. Le transportaron a la casa más próxima. Probamos 1000 recursos para devolverlo a la vida. Vanos empeños. Su corazón había dejado de latir para siempre. A su lado permanecí muchas horas hasta que un pescador que me conocía vino a llamarme diciendo con voz temblorosa y lágrimas en los ojos: «¿Puede usted salir un momento, caballero?». Su mirada me aterró, pues fue la chispa que hizo brotar en mi mente una idea que ya antes me había asaltado. «¿Han arrojado a las aguas otro cadáver?», pregunté. «Sí. ¿Le conozco yo?». Por toda contestación me condujo a la playa y allí, donde en otro tiempo ella y yo buscábamos conchitas, allí donde solo quedaban restos despedazados de la barca vieja, hecha astillas la noche anterior, entre los despojos de la honrada vivienda que él sumiera en la deshonra, le vi tendido, apoyada la cabeza sobre su brazo, como tantas veces le viera en el colegio.